La herramienta de gráficos en Excel va a ser de mucha utilidad para el análisis de información. Nos va a permitir un análisis de datos más intuitivo y permitiendo abarcar una mirada de mayor extensión en cuanto a la base que estemos tomando para el análisis de lo que podemos hacer cuando el análisis se basa en una tabla o en una tabla dinámica. De la observación de un gráfico pueden surgir determinadas advertencias respecto de la evolución de una variable que, siendo visualizada en un formato tabular, puede no advertirse, como por ejemplo la caída brusca en una serie de datos que estemos analizando a través de, por ejemplo, un gráfico de líneas como el que tenemos allí en la pantalla que estamos compartiendo. Es por ello que decimos que para el análisis se trata de una herramienta fundamental. Siempre que construyamos gráficos en Excel lo vamos a hacer a partir de información contenida dentro de tablas o rangos de datos en una hoja de cálculo. Es por ello que es muy importante comprender de qué manera toma los datos de los diferentes rangos el sistema para poder armar un gráfico. De modo que podamos, ante diferentes formatos de información, poder construir igualmente los gráficos. Si bien Excel automatiza en determinadas ocasiones parte del proceso del armado de los gráficos, dado que la información no siempre está organizada de la misma forma, esta automatización no siempre nos va a dar los mismos resultados. Y es por ello entonces que es importante poder distinguir dónde insertar los diferentes datos al momento de estar construyendo un gráfico. Por ejemplo, no siempre vamos a tener las categorías de la información contenidas dentro de la primera columna y las series dentro de las siguientes columnas. Tal sería el caso, por ejemplo, si tuviéramos un listado de ventas por rubro, donde los rubros estuvieran listados en la columna de la izquierda y las ventas anuales estuvieran dispuestas de izquierda a derecha a partir de la segunda columna. Si esto fuese así, podría presentarse determinada disposición del gráfico de manera automática, pero si la información estuviese dispuesta al revés, es decir, los años en la columna de la izquierda y los rubros en las sucesivas columnas a la derecha, quizá el resultado no sería el esperado. Es por ello que en definitiva insistimos en la idea de que la información que alimenta el gráfico para ser construida debemos controlarla y comprenderla para poder construir correctamente dichos gráficos. Vamos a ver a continuación un gráfico que ya está construido y luego vamos a charlar respecto de cómo construir estos gráficos. Si nosotros observamos en la pantalla que estamos compartiendo, tenemos que a partir de un listado de estudiantes inscriptos a distintas asignaturas por año, tenemos la cantidad que cada año representa. Entonces, por ejemplo, en la asignatura Contabilidad 3 tenemos que en 2013 hay 70 inscriptos, en 2014 56 y así sucesivamente para cada año y para cada asignatura. Veamos cómo está representado esto en el gráfico. Como podemos observar, cada una de las líneas de diferentes colores en este que es un gráfico de líneas en Excel representa una asignatura diferente. Entonces, por ejemplo, TSI está representada por la línea verde que tiene esta evolución. La lectura de este gráfico es sencilla. Podemos observar que el año 2013 es uno de los años con menor cantidad de inscriptos, con alrededor de 90, en tanto que el año 2021 es uno de los años con mayor cantidad de inscriptos, con más de 110. También podemos observar que en el año 2019 hubo una fuerte disminución con respecto a los años anteriores. Este tipo de análisis se puede hacer rápidamente observando un gráfico de líneas.
Una cuestión que debemos distinguir tiene que ver con lo siguiente. Si observamos el eje de las Y, es decir, el eje vertical, vamos a ver que están dados los valores de cantidad de estudiantes, es decir, los valores que va a tomar la variable que estamos analizando, en este caso cantidad de alumnos. En tanto que el eje de las X, es decir, el eje horizontal, nos va a mostrar las diferentes categorías en las cuales estamos dividiendo el análisis. En este caso se trata de años. Eso es una cuestión que debemos identificar. Y finalmente decimos que en la parte central del gráfico, la que está representada en este caso por líneas, tenemos lo que se denomina la serie de datos. En este caso, la serie de datos va a estar representada por cada uno de los valores que toma la variable. Veamos lo siguiente. Nosotros podríamos, dando clic, como he hecho con el botón derecho del mouse, y agregar lo que se denomina la etiqueta de la serie, ya lo vamos a ver en detalle, y observaremos que cada uno de estos valores son los valores que toma la variable. Entonces, nuevamente, si nosotros observamos el gráfico, vamos a observar que por un lado tenemos los valores que toma la variable, representados en el eje de las Y y especificados en el mismo gráfico. En tanto que por el otro tenemos las categorías en las cuales se divide la información, en este caso por año. Bien. Una vez que hemos explicado esto, lo importante es que identifiquemos al momento de construir los gráficos en Excel cada una de estas categorías que definimos. Entonces, por un lado tenemos que tener bien claro que cada una de las líneas que estén insertas en el gráfico va a ser una serie de datos. La serie de datos, en el caso de TSI, va a estar compuesta por 90, 94, 100, 99 y así sucesivamente. En el caso de contabilidad 3, es decir, la línea azul, la serie de datos va a estar constituida por 70, 56, 67 y así sucesivamente. Y lo mismo va a pasar por la materia SIG. Entonces, esto es importante porque la serie de datos es una definición que nosotros luego le tenemos que dar al sistema para que el gráfico se construya correctamente. La segunda cuestión que tenemos que identificar son las categorías en las cuales se divide el gráfico que estamos presentando. En este caso, las categorías van a estar dadas por los diferentes subperíodos que toma el informe que estamos presentando. En este caso, esas categorías están dadas por los diferentes años, es decir, 2013, 2014, 2015 y así sucesivamente. ¿Tá? Esas son principalmente las dos cuestiones que nosotros tenemos que identificar para la construcción correcta de un gráfico en Excel. Ya vamos a mostrar cómo. La tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta en términos técnicos es el tipo de gráfico a utilizar. Excel dispone de muchos gráficos. Nosotros nos vamos a referir en este momento a dos de los principales. Uno de ellos son los gráficos de tendencia. Por tendencia entendemos el comportamiento que tiene una variable a lo largo del tiempo. También aparece un segundo grupo de gráficos que lo vamos a ver, que son los gráficos de estructura. Por estructura entendemos a cómo se distribuye dentro de un total las diferentes valores que toma una variable. Por ejemplo, si el total estaría dado por los alumnos del año 2013, decimos que de ese 2013 contabilidad toma el total de 70, SIG 31 y TSI 90. Es decir, y eso se corresponderá con una porción de ese total. Para estos gráficos de estructura, principalmente vamos a utilizar gráficos de torta en sus diferentes variaciones. Vamos a explicar entonces a continuación cómo insertar un gráfico en Excel. Vamos a borrar el que ya habíamos insertado.
Una recomendación para poder insertar los gráficos sin llevarnos sorpresas respecto de las cuestiones que automatiza el sistema es insertarlos directamente posicionándonos siempre fuera del rango de datos que tiene Excel. Incluso podríamos insertar, si tuviésemos demasiados datos, directamente los gráficos en otra hoja de cálculo. En este caso, como la hoja de cálculo dispone de espacio suficiente como para insertar el gráfico, lo vamos a hacer aquí mismo. Me voy a posicionar entonces por fuera del rango de datos, aquí en la celda B13, por ejemplo, y voy a ir a la pestaña de insertar, aquí arriba a la izquierda. Como ven ustedes, el tercer espacio de herramientas es el de gráficos, aquí al centro de la pantalla. Como nosotros vamos a analizar en un primer momento cómo ha sido la evolución de la tendencia a lo largo de los años 2013 a 2021, vamos a insertar un gráfico de líneas. Doy clic en líneas y utilizo alguno de los que están predeterminados aquí. Voy a seleccionar el que incorpora los marcadores dentro de las líneas porque nos brinda una información un poquito más completa. También podría utilizar el que es simplemente de líneas y podría observar la información sin problema. Doy clic allí y como vemos, dado que estábamos posicionados por fuera del rango de datos, Excel no me trae de manera automática ningún formato. Eso es lo que buscaba. ¿Qué es lo que debo definir? Debo definir justamente cómo construir las dos cuestiones que mencionamos recién. Por un lado, las series de datos y por el otro lado, las categorías en las cuales vamos a organizar esa serie. Para ello, vamos a dar clic en el botón Seleccionar datos de la pestaña Herramienta de gráficos que observamos aquí en la cinta de opciones. Doy clic y vemos que el cuadro de diálogo me solicita los siguientes datos. Por un lado, el sistema me pide que informe el rango de datos del gráfico. Nuevamente, lo que dijimos fue que íbamos a trabajar construyendo cada una de las series de datos, con lo cual este rango no es necesario insertarlo. Lo vamos a dejar en blanco. Y ahora sí, como observamos nosotros, al momento de construir un gráfico en Excel, tenemos dos grandes cuestiones a definir que son las que mencionábamos recién. Por un lado, las series de datos, es decir, los valores que toma la variable, y por el otro lado, las categorías, es decir, aquellas categorías en las cuales dividimos la serie de datos. ¿Está? ¿Cuáles van a ser las series? Ya habíamos mencionado que nuestras series de datos iban a estar dadas por cada uno de los valores que toma la variable de cantidad de alumnos para nuestras asignaturas. Entonces, lo que voy a hacer es agregar cada una de las series. Vamos a dar clic en agregar y vemos que el cuadro de diálogo que se presenta a continuación me solicita dos datos. Por un lado, el nombre de la serie, que podrá ser cualquier nombre que me identifique esa serie de datos que estábamos definiendo. Por excelencia, en nuestro ejemplo va a ser el nombre de la asignatura. Pero ante cualquier otro ejemplo tiene que ser un nombre representativo de la serie que voy a construir. La primera serie que voy a construir es la de contabilidad 3. Yo podría escribir el nombre de Conta 3 y listo. También tengo la opción, en vez de escribir un nombre, seleccionar de manera variable el nombre de la serie a partir de una celda. ¿Tá? En este caso, si selecciono la celda B2, el sistema automáticamente me va a leer que mi serie se denomina contabilidad 3. Y lo segundo que debo definir son los valores de la serie. Para eso me voy a posicionar en el siguiente recuadro, voy a borrar el dato que está por defecto y voy a seleccionar todos los valores de la serie. ¿Cuáles son los valores de la serie? Los que habíamos visto que se desarrollan a lo largo de los años como alumnos inscritos. Selecciono todos esos valores, como vimos que hice recién, es decir, pintando entre comillas todo el rango de datos donde se encuentran registrados los valores que toma la variable, en este caso alumnos,
y doy clic en aceptar. Podemos observar por debajo que el gráfico ha construido ya la serie de contabilidad 3. ¿Qué es lo que podemos hacer a continuación? Agregar tantas series como querramos. En nuestro caso dijimos que íbamos a agregar una serie por cada una de las asignaturas. Entonces sencillamente doy clic en agregar y vuelvo a definir los mismos valores, pero en este caso para la siguiente serie de datos. El nombre de la segunda serie de datos va a ser SIG. Lo tomo directamente de la celda C2. Luego me posiciono en el espacio de valores de la serie y de igual forma selecciono todos los valores de 2013 a 2021 que tomó esta serie de datos. Le doy clic en aceptar y como vemos aparece construida ya la segunda serie. Puedo ver por debajo que en el gráfico ya se actualiza también esa cuestión. Y finalmente vamos a agregar la tercera serie, que es la serie de TSI, para lo cual nuevamente defino el nombre de la serie en función del título de la asignatura y selecciono luego todo el rango de datos que corresponde a la serie de la variable alumnos. Doy clic en aceptar y como pueden observar las tres series se han construido de manera correcta. ¿Qué resta identificar en este punto? Habíamos dicho que una de las cuestiones eran las series y la otra cuestión eran las categorías, es decir, las categorías en las cuales se dividen las series de datos. En este caso las categorías están dadas por los años, es decir, 2013, 2014, etc. Entonces, sencillamente, para definir las categorías, me voy a posicionar en el botón editar dentro del cuadrante derecho y como ven ustedes, el sistema me solicita el rango de rótulos del eje. ¿Por qué lo denomina así Excel? Porque le llama rótulos del eje a cada uno de los valores que toma el eje horizontal, es decir, el eje de las X. De manera automática, Excel le ha dado un valor del 1 al 9, pero nosotros sabemos que el valor correcto es el valor de los años. Para ello entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los años del 2013 al 2021 y vamos a dar clic en aceptar. Como podemos ver por debajo en la vista previa, toda la información de las series y de las categorías está correctamente cargada. En ese punto estamos en condiciones de darle a aceptar. Cuando vemos, el gráfico ha quedado correctamente constituido a partir de la definición de las series y de las categorías. ¿Qué nos restaría? Nos restaría agregar información referida a el informe que estamos presentando, como puede tener que ver con los valores que toma la serie, con el título del gráfico y demás. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dar clic sobre cada una de las series. Luego, con el botón derecho del mouse, podemos seleccionar la opción de